Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Esperamos que súper bien. Entonces continuamos con el Jugarte 2021 y avanzamos con nuestro taller de artes escénicas para teatro y títeres, especialmente, ¿ok? Bien, ahora veremos en la clase 12 que juegos dramáticos. Eso. Ya hemos dicho que los juegos predramáticos son los que vamos a hacer imitación, roles, ¿no es cierto? Situaciones. En cambio, cuando ya hablamos de juegos dramáticos, nos estamos refiriendo a conflicto. ¿Ok? El teatro tiene que tener conflicto, ya lo hemos venido diciendo desde el principio. Entonces, tiene que tener ese conflicto y vamos a tener las fuerzas en oposición, ¿no es cierto? Van a estar en ese conflicto las dos fuerzas, una negativa y una positiva, ¿no? Específicamente. Entonces, estas fuerzas tienen que estar en constante conflicto. Esos constantes conflictos le llamamos las crisis, ¿cierto? Entonces esas crisis sucesivas nos van llevando hasta que se acaban las crisis y se resuelve el conflicto. Entonces, vamos a ver cómo vamos a hacer nuestros juegos dramáticos. Atentos. Para practicar el teatro y los juegos dramáticos, ¿no? Es necesario que se presente un grupo con improvisaciones. Es colectivo entre todo el grupo. Tenemos que elegir un tema en el cual puede o no haber público, ¿no es cierto? Podemos hacerlo solamente como un ensayo o podemos hacerlo también si queremos como un espectáculo. Participa en el mismo espacio, o sea, todos van a estar ahí, nadie va a estar fuera, todo va a ser en el mismo espacio y en el mismo tiempo, ¿ok? Porque estamos trabajando un conflicto. Entonces, tenemos que ver cuál va a ser ese nuestro objetivo. Entonces, ¿para qué nos va a servir estos juegos dramáticos? Para motivarnos, ¿no? A veces cuando estamos desarrollando y nos quedamos sin ideas, entonces hacemos los juegos dramáticos. Entonces nos motivamos, ¿no? Podemos empezar con las imitaciones, ¿no es cierto? Juegos de imitación, pero no solamente imitar, sino tiene que ver, hemos dicho, conflicto, ¿ok? Los antagónicos, ¿no? Quienes se oponen a las acciones, ¿no? Ya vimos las formas de personajes. Entonces aquí no solamente va a ser la oposición al personaje, sino puede ser el tiempo, el espacio, ¿no? Alguna motivación. Pero también podemos hacer con los roles, ¿no es cierto? Pero solamente habíamos visto que el juego de roles era representar eso. Ahora tiene que ser con conflicto, ¿ok? Entonces, podemos hacer que nos sirva para improvisaciones, ¿no es cierto? Entonces, a esto más le podemos poner, ¿no? Hay que indagar por esto, ¿no? Sugiero que debe haber otro espacio, otro momento, otro tiempo, otra circunstancia. Entonces, lo desarrollamos dentro de esa improvisación. Vamos a tener que hacer algunas propuestas, ¿no es cierto? Yo digo, bueno, trabajémoslo así. Entonces hay que improvisarlo, pero con juego dramático, ¿no? Entonces se hace muchísimo más interesante. También podemos trabajar algunas historias que son relacionadas a lo que vamos o queremos mostrar en nuestra obra de teatro, ¿no? Eh, Algún cuento, ¿no? Alguna fábula, le podemos incorporar dependiendo de nuestro tema, ¿no? Y también como retos, ¿no? Con un aspecto
de relajarse y hacemos un reto y hacemos una improvisación de un juego dramático, ¿no es cierto? Con conflicto, con un objetivo, ¿ok? Entonces, ¿cómo manejaremos estos recursos? ¿No es cierto? ¿Qué posibilidades nos dan estos juegos dramáticos? ¿No? Entonces nos va a servir para caracterización del personaje, ¿no es cierto? Le vamos a ver, ya debe tener algo más, esto más, ¿no? Debe ser así, solamente con esto es suficiente. Entonces hacemos el análisis para que nuestro personaje esté bien caracterizado. También nos sirve como recurso educativo, ¿ok? Si nosotros creamos un conflicto y lo hacemos en juegos dramáticos, nos va a poder servir como motivación, hemos visto, como reflexión, como análisis, ¿no? Entonces, por eso que puede tener público o no puede tener público, ¿no? Entonces, va a depender qué es lo que queremos mostrar. Tenemos que tener siempre en cuenta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los límites de la libertad? ¿Ok? No podemos hacernos pasar por vivos, listos, ¿no? Y decir, bueno, es que es libre. No, tiene sus límites. Y entre esos límites hay que actuar, porque estamos actuando ya en grupo. Entonces, queremos avanzar en nuestra obra. Es preciso que eso tengamos en cuenta, ¿ok? También tenemos que ver los límites de la creatividad, ¿no es cierto? A veces, bueno, nos quedamos sin ideas, ¿no? Entonces, tenemos que ir buscando cómo pasamos de ese límite de nuestra creatividad. Entonces, decimos a veces, uy, se me nubló, ¿no? Entonces, vamos buscando que estas posibilidades de los juegos dramáticos puedan ampliar ese límite de nuestra creatividad. Entonces tenemos que sacarle ventajas de los ejercicios, ¿no? Porque tiene forma dramática, hemos dicho. Entonces eso nos va a servir para ejercitarnos en trabajo dramático, ¿no es cierto? Los vamos a ir poniendo en conflicto a nuestros personajes, en su entorno, en su rol, etcétera, ¿no? Y para poder probar los textos, ¿no? Cómo los creamos, qué decimos, cómo lo hacemos. Entonces nos sirve para poder hacer, porque son improvisaciones dramáticas, ¿no es cierto? Esos son los juegos. Entonces hay que aprovechar estas ventajas también, ¿no? La expresión y creatividad como ejercicio, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? ¿Se acuerdan que hicimos las emociones, ¿no es cierto? Las situaciones, los tiempos, las texturas, todo eso los vamos a ir poniendo aquí en manifiesto para ir jugando dramáticamente. Entonces, ¿cómo vamos a dramatizar estas expresiones? Tratando de integrar, ¿no es cierto? Es integrarnos, estamos trabajando en grupo, ¿ya? Ver cuáles son las posibilidades lingüísticas que tenemos. Si estamos en el Perú, tenemos una gran variedad de idiomas, ¿no? Entonces podemos trabajar con esos idiomas lingüísticos, ¿no es cierto?, que va a poder reforzar si es que estamos en un ámbito que sea de repente quichua hablante o aymara o por la selva que tiene un montón de lenguas, ¿no? Entonces ver la expresión corporal, ¿no? Cómo fluyen estos juegos, ¿ya? La expresión plástica, ¿no? Nuestro cuerpo, ¿no? En el espacio ya hemos visto. Y los ritmos, la musicalidad, ¿no es cierto? Y también nos va a servir pues para probar luces, sonidos, ruidos, otros apoyos técnicos, ¿no? Bien, entonces, a ver, vayamos a ver, este es un ejercicio que siempre lo hago con los alumnos, los hombres abandonados, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer cuadro, el Corifeo,
¿no? O el comentarista. Corifeo, comentarista es lo mismo. Entonces, el corifeo entra ceremoniosamente con sombrero de copa. Lleva en la mano un palo muy grueso. 2. En silencio se dirige hacia un gran muro al fondo. Sube una escalera y se pone a escribir con letra grande. I. 3. No escribe más. Baja y vuelve hacia el público. Dice: señoras y señores, esta historia comienza con I. Está Adán y Eva y Caín y Abel y la Torre de Babel y Adolfo Hitler y, en fin. Antes de esa I existen toda una serie de aventuras que ustedes conocen tan bien como yo y que no tengo necesidad de anotarlo, porque lo que realmente importa es lo que ocurre después. 4. Vuelve a subir las escaleras y se pone en acción de escribir. Y cambia de parecer. Baja diciendo: después de todo, no vale la pena de que me canse escribiendo. De la misma manera puedo describirlo. Todos esos también demostrárselos. 5. Se sienta en el proscenio y dice con voz tonante: y el alma del mundo acabó por enfermar, dividida como estaba en innumerables individuos, encarnizados en contar sus pulgas y sus piojos. Cuadro 2. Los humanos. 1. El prototipo del ser humano está en lo alto de la escalera y se rasca cada vez más rápido y con fuerte todo el acto. 2. Los humanos entran, uno por uno a ritmo lento, marcado por un tambor. 3. Gira en círculos, cada uno con una obsesión particular con su carruito de mercado. 4. El ritmo se acelera, giran más rápido hasta que un golpe fuerte paraliza la escena. ¡Pum! Ok, entonces, este juego dramático, ¿no?, que es bastante psicológico, que es para poder desarrollarlo con los alumnos y que aquí fluya toda su imaginación. Nosotros solamente les damos la lectura y cada uno de ellos empieza a actuar y a interrelacionarse de acuerdo al papel que quiera asumir. Muy bien, entonces con esto llegamos al final de la clase 13. Gracias, gracias.